señor Javier Torres, analista político que está con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está, señor Torres? Muy buenos días y bienvenido a Contigo en la Política. Buenos días, un gusto. Me gustaría saber sus impresiones de estos audios que salieron ayer por la noche. Mencionan a un tal Pedro. Bueno, es un audio más de tantos que están circulando. Habrá que esperar pues que se aclare y si se refieren al presidente o no. En esta línea, ¿le sorprende en algo que Samir Villaverde esté sacando audios o esté hablando de fraude electoral? Porque algo ha tenido que pasar. No, pero el tema es que Villaverde tiene que probar lo que señala, ¿no? No basta, en el caso de su denuncia sobre el fraude, que lo hizo ante una comisión del Congreso, no basta con su dicho, ¿no? Tiene que mostrar las pruebas y mientras no las muestre, esto es solamente un dicho del señor Villaverde, ¿no? Habrá que esperar a que esto se aclare, pero en el sistema electoral peruano las posibilidades de hacer un fraude sinceramente son bastante limitadas, escasas, ¿no? Y lo dice alguien que conoce bien el sistema electoral peruano desde hace más de 30 años. ¿Dónde cree usted que esté Bruno Pacheco y por qué no sale a hablar? ¿Y por qué el tema de quedarse callado ante una circunstancia tan clave? Porque él podría darnos el resultado final de esta investigación. Bueno, que el señor Pacheco, como tú señalas, debería ponerse a derecho y hacer todos los descargos que corresponda a las acusaciones que hay alrededor suyo para facilitar las investigaciones y que pasemos a temas más importantes como la crisis agroalimentaria, por ejemplo, que va a poner en una situación dramática a millones de peruanos y que el Poder Judicial se encargue de procesar a este señor. Ahora, el presidente Pedro Castillo, hablando del tema de los fertilizantes, ha cambiado un nuevo al titular del Minagri. ¿Qué impresiones le genera estos cambios para el domingo por la noche? A mí me parece que lamentablemente el nuevo ministro no es una persona ni que haya trabajado en el sector, ni que tenga la experiencia. Entonces, bueno, probablemente termine repitiendo el papelón que ha hecho el actual congresista Sea, que acaba de dejar el cargo, ¿no? No tiene experiencia en estos temas, ni en temas agrarios, ni en temas económicos, por lo que se ha visto. Ha ocupado cargos en el nivel municipal, pero estamos frente a una crisis que va a afectar casi a la mitad de la población peruana y creo que el presidente tendría que tomarse más en serio esa crisis agroalimentaria. ¿Por qué nombraron a un ministro sin experiencia en un ministerio tan importante por lo que está sucediendo en el mundo y en el país? Bueno, eso habría que preguntárselo al señor Castillo, no al señor presidente, que lamentablemente hace nombramientos que a veces son incomprensibles, ¿no? Incluso, como tú debes haber visto y seguramente la audiencia también, a pesar de que es un parlamentario andino, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, a pesar de que es un parlamentario andino elegido por Perú Libre, parece que no tiene ni siquiera el beneplácito de sus líderes, porque tanto Vladimir Cerrón como Guido Bellido han criticado estos nombramientos, ¿no? Entonces ya uno no entiende realmente y probablemente este señor va a tener que dentro de poco tiempo seguramente dejar el cargo y volver a su cargo de parlamentario andino, que además nadie sabe para qué sirve el parlamento andino a estas alturas de la historia, ¿no? Pero bueno, esperemos que de todas maneras el gobierno tome nota de la crisis que estamos y ya los cambios, pues el presidente ha dicho que va a hacer nuevos cambios, así que bueno, veremos si a través de esos nuevos cambios puede mejorar, como lo ha hecho en el caso de Energía y Minas, ¿no? Donde me parece que es un nombramiento adecuado, o incluso también en el caso del Ministerio del Interior, ¿no? Por lo menos son profesionales que conocen el sector y que tienen calificaciones para ejercer el cargo. No consentir a la bancada oficialista Perú Libre, al parecer ha hecho renegar a Guido Bellido y a Vladimir Cerrón. ¿Qué tipo de desventajas le podrían afectar a Pedro Castillo y su gobierno en el futuro?
Bueno, ese pataleo ya lo conocemos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la moción de censura que se estaba tramitando, que ha quedado pendiente todavía contra la ministra y también congresista Betsy Chávez. De repente ahí Perú Libre le pasa la factura al presidente por este cambio, porque creo que la crítica principal de Castillo, de Bellido y de Cerrón tiene que ver con que les han quitado un ministerio en el que ellos habían estado casi desde el comienzo, que era el Ministerio de Energía y Minas, que es un ministerio bastante importante, pero como no habían logrado seguramente resolver el conflicto Las Bambas, ¿no? Y más bien lo habían agudizado, supongo que por eso se ha dado el cambio, ¿no? Pero probablemente le pasen la factura censurando a la ministra Castillo y termine votando probablemente con la oposición la bancada, parte de la bancada de Perú Libre, por lo menos. ¿Era necesario también cambiar al primer ministro Aníbal Torres? Habíamos conversado con el congresista José Arriola y nos decía que debió cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Bueno, yo creo que el presidente del Consejo de Ministros no da la talla en este momento para conducir el gabinete, y menos en el contexto, como señalé, de la crisis agroalimentaria. O sea, podemos perder el tiempo hablando sobre nombramientos de ministros, acusaciones, audios, videos, pero el principal problema del país en este momento es que probablemente a fin de año o a inicios del próximo la mitad de la población no tenga comida en su mesa, ¿no? Y entonces el gobierno tendría que buscar a un primer ministro que tenga la capacidad de liderar una estrategia nacional para enfrentar esta situación, que tiene que ver por un lado con adquirir fertilizantes, como cuando se tuvo que adquirir vacunas, más o menos el escenario es parecido, y de otro lado con desarrollar medidas inmediatas de emergencia, que tiene que ver con bonos, que tiene que ver con el funcionamiento de algunos programas sociales, que tiene que ver con el apoyo a las ollas comunes y a los comedores populares. Ese es el tema principal en el cual todos los peruanos y peruanas deberíamos estar abocados, y no en estas minucias palaciegas, digamos, ¿no? Y en estas rencillas palaciegas o en estos enfrentamientos constantes entre el Congreso y la Presidencia, dentro de los cuales el primer ministro Aníbal Torres se mueve como un pez en el agua, pues porque parece que eso es lo que más le gusta, ¿no? Ahora, hay un artículo, un informe de The Economist, donde menciona la catástrofe que va a venir con respecto al tema de los alimentos. Le estoy pasando la información a mi productor a ver si me facilita para que podamos verlo. Pero en efecto, se viene una crisis alimentaria de la cual le pregunto a usted si siente que estamos preparados, porque conversando con el ministro Escarcea, él hablaba de mercados itinerantes, o exministro Escarcea, hablaba de comprar fertilizantes para el 25% de la población de agricultores, pero ¿qué más se necesita? ¿Qué más se necesita para amortiguar un golpe tan grande como es la escasez de alimentos? Bueno, en primer lugar, apoyo inmediato a las ollas comunes y a los comedores populares, y que además debería ser un apoyo que no sea como suele ocurrir, que el Ministerio de Economía y Finanzas le hace una transferencia al Ministerio al MIDIS, al de Inclusión y Desarrollo Social, le hace a su vez le transfiere a los gobiernos locales, y ellos recién son los que le dan los alimentos a las señoras. Debería haber un bono directo para los comedores, por ejemplo, y así nos ahorramos toda esta burocracia y toda esta tramitología del hambre, vamos a llamarla así. Otro tema, el programa Jaliwarma tendría que ser potenciado, tendrían a la vez que aumentarse algunos recursos para la población que recibe pensión 65 o juntos, que con la inflación que hay, ese monto que reciben ya no es representativo, ¿no? Y a la vez seguir apoyando a los agricultores y, como se señaló, la compra de fertilizantes. Poner mercados itinerantes no basta, porque si no tienes producción, ¿qué cosa vas a poner en el mercado? Esa es una medida, en fin, para la foto, ¿no es cierto? Pero creo que esa es una tarea urgente que hay que trabajar, y que ya hace por lo menos 2 meses
varios especialistas en el tema habían señalado. Ahora muchos medios recién se enteran porque la revista The Economist ha publicado este artículo, pero en el Perú ya sabíamos, Pombeagro ya lo había denunciado, el exministro Federico Tenorio también lo había señalado, En efecto. Fernando Uren, que es uno de los principales expertos en el sector agrario también. Entonces creo que es hora de ponernos a trabajar, creo que todos los peruanos, y además ahí también hay que incluir a la empresa privada, cómo puede apoyar, las iglesias, ahora, en fin, la sociedad en general. Sí. Este retiro de las AFP, medida que sacó el Congreso de la República, ya lo firmó el presidente Castillo, ¿es efectiva? Bueno, eso va a aliviar sobre todo a sectores medios, ¿no? Que van de alguna manera a aliviar, no este problema alimentario ahorita, pero sí los problemas que hay, sobre todo de reducción de ingresos, que ha sido muy fuerte, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, y si bien hay una reactivación de la economía, los ingresos no están en el mismo nivel que hace 2 años. Entonces, obviamente, eso va a ayudar, sí, de manera inmediata a la gente, porque la gente va a tener liquidez, ¿no? Y supongo que la gente será responsable en el uso de sus recursos. Pero son muchas más medidas las que necesitan, porque como tú comprenderás, los más pobres del Perú no tienen AFP ni CTS, ¿no es cierto? O sea, los campesinos del Perú no tienen AFP ni CTS, la gente que vive en las zonas más pobres de Lima tampoco tiene eso porque no son formales. Entonces, esto ayuda a un sector que es importante, sí, de clase media, pero deja al margen a muchos más peruanos y peruanas, ¿no? Algunos hablan de que ya estamos viviendo estas carencias en algunos sectores del país. Otros dicen que nos quedan 6 meses, otros 3 meses. ¿Usted ha podido revisar cuánto tiempo nos queda? Bueno, para tomar medidas hay que tomarlas de inmediato, ¿no? Porque lo que se está afectando es la actual campaña agrícola y también va a estar afectada la siguiente por esta escasez de fertilizantes, ¿no? Entonces lo que tenemos, lo que se nos viene es un segundo semestre complicado, ¿no? Y un 2023 más complicado todavía, ¿no? Entonces por eso digo, el gobierno tiene que concentrarse y entender que si cambia de primer ministro, no tiene que cambiar de primer ministro para que esté contento el señor Cerrón, o para que la oposición esté contenta, o para que el Grupo del Comercio esté contento. No, tiene que ser un primer ministro que se dedique a gestionar adecuadamente esta situación y otros problemas que tiene el país, que no es el único, pero se convierte evidentemente en el más importante, ¿no? Yo creo que hay que hacer ese cambio en la lógica de la política, y la oposición también tendría que entender eso. Yo no veo a los partidos de oposición tampoco, así como el gobierno está preocupado en responderles, los otros están preocupados en atacarlo, ¿no? Y no veo a nadie en la clase política peruana preocupada por este problema que afecta, como digo, va a afectar a millones de peruanos y peruanas, y ya afecta a un sector que con la pandemia ha quedado muy desprotegido, ¿no? Señor Javier Torres, yo le agradezco por estar con nosotros y hacer un análisis de lo que está pasando en el país, y por qué no también con las posibles amenazas que van a golpear al país de una forma muy sólida. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Un gusto, hasta luego.